Ok, vamos a empezar primero creando un nuevo proyecto. Vamos a colocarle acá por defecto, le voy a colocar nombre, la verdad no importa, podemos colocarle Google Miner en 3D. Por lo que yo mencioné, se puede hacer en 3D, pero para irnos acoplando vamos a manejar 3D. Y lo que vamos a poner la ruta no importa, en 3D. Lo creamos. Luego ahí está eso. Ok. Bueno, voy a acá mientras se termine de cargar, voy introduciendo acá la interfaz como tal. Lo primero que queremos crear es el objeto que le mencioné en la parte superior, que es el minero. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a decir un GateObject, 3DObject y un cubo. Pues como que ya manejamos la creación de un cubo, creamos un cubo simple. Dependiendo de su versión o connotación, algunos les crea, la main cámara la crea por defecto. La luz direccional, algunos los crea, a otros no se la quedará. Eso creo que es a partir de la 4.6, no sé, comienza a crear la luz direccional por defecto. Pero alguien aquí no tiene la luz direccional que da por defecto. ¿Todos lo tienen? Ok. Para con las versiones anteriores, pues la crean por GameObject, Light y luz direccional. En caso de que no se la cree, pero ya las versiones 5 para arriba la crean por defecto. Entonces vamos al cubo que creamos y lo vamos a renombrar pues para tenerlo más a la mano, y vamos a colocarle minero. Que va a ser ese personaje minero y lo vamos a ubicar en el transform. Le vamos a colocar la coordenada Y en 5 para que se nos ubique en la parte superior. Vamos al cubo y miramos en el transform y la coordenada Y en position Y 5, acá donde está el cursor, porque si yo la creo por defecto en 0 es donde me la deja acá en el centro, pero pues la idea es que como vemos en el esquema está en la parte superior, la coloco en 5. Ahí lo tenemos. Por el momento no colocamos más. Ahora creamos otro GateObject, un cubo simple, y lo renombramos como disparador, que va a ser el que se encarga de disparar el gancho que va a atraer las joyas o las gemas. El disparador. El disparador le vamos a colocar herencia a minero. Lo seleccionamos y lo movemos hacia minero. Como se dan cuenta, ya aparece desplegado debajo de él. Esta es la herencia que realiza el objeto. Entonces el disparador es hijo del minero, que hace parte del mismo. Al disparador vamos a colocarle la escala en la tercera columna del transform a .2 en todas sus dimensiones. .2, 0,2, para que si ven que quede pequeño, porque por defecto me lo crea en 1, entonces lo coloco en .2. Y la posición en Y, porque si la vamos a colocar en .6. Sí, la posición en Y va a ser menos .6. Menos .6. Si se alcanza a notar acá, que ya crean en esta parte, digamos si les aparezco, si ya pueden desaparecer o aparecer, van a ver que queda como saliendo un poquito de la caja. Esa es la idea, que quede el disparador saliendo un poco de la caja. Entonces les recuerdo rápidamente, creamos un cubo llamado disparador, lo agregamos como herencia al minero, que quede debajo del minero, quizá ese disparador hijo del minero. Su posición en la escala en X, Y, Z, 0,2 en la escala de tamaño, 0,2 a cada uno, tal vez 0,3, pero 0,2 es como el más cómodo. Y la posición en Y en menos 0,6. Y ya nos quedado el disparador. Cuidado, acérquese un momentico. Para girarle sí, pero bueno. No tengo mouse. Digo porque Facebook que no tengo mouse, pero no se puede notar.
La verdad, eso ahorita no es muy relevante, igual sucede por el 2D. Lo que pasa es que este no se crea más por lo visual, sino más de la parte de programación, porque es que yo luego voy a mirar qué hace ese disparador o qué hace la garra que creo después. Visualmente pues no es muy importante, es más que porque yo pudiera crear, si se dan cuenta, en un Blender todo el objeto como uno solo, o sea, el minero con la garra y todo en el mismo objeto. Pero entonces en la manera cuando yo hago los llamados en los scripts a esos objetos, no tendría sentido porque entonces yo lanzaría todo el minero con la garra o no tendría o no tendría el gancho que proyecta la bala, la garra, perdón. Entonces pues por eso es que se hace diferentes objetos. De hecho ni siquiera están colisionando, creo, por eso no es muy importante. Ahora vamos a crear el disparador. Vamos a darle el GameObject, crear un hijo vacío. ¿Qué es esa función? Yo me ubico en disparador y él lo de crear hijo vacío. Me crea directamente un GameObject vacío que es hijo directamente de disparador. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a renombrar, le voy a poner de nombre origen. ¿Qué es ese GameObject? Desde el origen donde se lanza el disparador. Yo voy a tener este acá definido. Y en el origen voy a irme al tamaño, a la posición X, y lo voy a poner menos 1.5. Listo. Ahí no se va a ver porque es el hijo. Pero ¿para qué le mencionaba esto de menos 1.5? Cuando yo esté haciendo el disparo de la garra, el origen, si se lo dejo en 0, 0, pues él inicia normal, lo dispara. Pero como él retorna a la posición 0, 0 al origen del plano, y se encuentra de nuevo con el 0, 0 en los que el origen del hijo y el origen de efecto del plano, va a haber una colisión. Y puede que a veces no, a veces que sí, pero puede que haya un problema. Entonces, en este caso, cuando manejamos puntos de origen relativos como el 0, 0, que es el efecto de todo plano, o el de disparar donde se va a disparar y donde va a retornar, es bueno definir a veces la posición un poquito corrida para evitar ese tipo de colisiones, para que luego no moleste. A veces molesta, a veces no, pero es una buena práctica cuando se está diseñando. O si en algún futuro les presenta un problema, algún tipo de estos, siempre revisen que algún objeto al retornar no esté volviendo a una posición que ya existía y esté colisionando. A veces suele pasar eso. Entonces, bueno, ahora creamos el objeto de la garra. Creamos un cubo normal. Y lo vamos a llamar garra. O gancho, como quieran. Ponle gancho para que quede más cómodo. Gancho. Es un cubo. Y vamos a hacer que sea hijo del disparador. Tanto gancho como origen son hijos de disparadores. Origen es un GameObject, que es una propiedad del objeto que ya mencionó en la coordenada, y gancho sí es un objeto como tal, el cubo que vemos acá. Entonces, para gancho, queremos que su tamaño sea, como les había dicho antes, 0.2 en toda la escala. 3.2, 0.2 y 0.2. Perfecto. Y en la coordenada Y, que sea, que vuela acá, como la acá 0 en Y, pues esas no son muy relevantes, la de Y es la relevante. En Y tiene que estar en menos 0,5, menos 0.5. No es muy relevante porque como es más visual, o sea, va a estar haciendo así, además desde que el ladito se va a ver el cubo, pero no es muy importante, la verdad. Ahora, para la parte del gancho vamos a ir a componentes y vamos a agregarle un rigid body. Ahí nos aparece. Escribimos add component, ubicados en el gancho. Add component y rigid body. Con solo escribir rig ya nos sale rigid body. Le agregamos ese componente. Aquí le colocamos en la parte de gravedad, le desmarcamos la gravedad porque no queremos que use gravedad, sino pues nos caería, no tiene sentido, que no use gravedad, pero sí sea cinemático. Entonces le colocamos is kinematic en inglés. ¿La cinemática? Cuando hablamos en videojuegos de cinemática es muy similar a física. Ustedes creo que ya casi todo es la física 1. Y cinemática hace referencia a lo que estudiamos en el movimiento de un objeto. Entonces acá es muy similar. Cuando yo digo un objeto que es cinemático es cuando yo le puedo decir propiedades de que se me va a desplazar en torno a una velocidad que yo se la voy a dar
y a unas coordenadas que yo se la voy a dar, y así me va a determinar una aceleración del mismo. Si yo le pusiera que no es cinemático, yo no podría disparar esta garra, porque el disparado que hace la garra es un movimiento que se da a una velocidad que yo se la doy, una distancia que yo se la doy y un tiempo que yo se lo doy. Entonces, al darle cinemático, le doy propiedades cinemáticas, de que le puedo decir que se mueva a una velocidad X o que se mueva aquí a acá. Si no, pues no podría hacer ese movimiento. Y acá en Box Collider, del mismo gancho, le colocamos que sea trigger. Acá. Debajo del Box Collider dice is trigger, y lo marco que sí, que sea trigger. Por ejemplo está en no, pero vamos a marcarlo así. Listo. Ahora terminando, vamos a agregar un 3D object, un cubo también, que lo vamos a llamar barrera. Barrera. Este es un truco, como una maña así de diseño, porque no es tan necesario. ¿Para qué queramos esto? Cuando yo dispare el gancho se me va a disparar hasta el infinito, obviamente. O sea, yo le disparo y si no colisiona con nada, él sigue de largo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, para resolver ese problema, programación pura, ¿qué podría hacer? No, pues digo que si me recorre una distancia X, se devuelva. O sea, me a tal distancia y se devuelve porque ya no recorrió más. ¿Esto qué pasa? Es viable, claro, pero hay una forma mucho más fácil de hacerlo con una barrera. Entonces, ¿qué hago? Yo creo un cuadrado que lo voy a llamar barrera. Y lo que hago es ubicarlo en la parte inferior, casi como imagina la línea del televisor. Lo ubico en la parte inferior del mapa, que le coloco colisionador y luego invisible. Entonces, ¿qué pasa? Siempre abajo va a estar ese rectángulo y cuando el gancho llegue a una distancia del fondo, va a colisionar con él y se va a devolver. Entonces, yo no necesito ya decirle que recorra una distancia X el gancho va a recorrer hasta donde llegue. Pero como tengo abajo esa barrera que yo creé invisible, cuando la toque y colisione, se va a volver, me va a detectar una colisión, se va a volver. Es un pequeño truco. Además, la otra ventaja que nos da esto es que yo si quisiera hacer otro nivel, o cuando ya haga paso a un siguiente nivel, puedo lo mismo colocar si lo quiero hacer más grande o más pequeño, lo mismo, coloco una barrera, lo ubico diferente y va a viajar toda esta distancia. Si yo dijera que la garra es ese retráctil donde recorra 2 metros, digamos, en la distancia, corrí 2 metros y me devolví, si hago un mapa mucho más grande, digamos de 10 metros, tendría que alterar esa distancia que yo estoy usando para que llegue y se devuelva la garra, el gancho que usa para recogerlo. Entonces es mejor usar ese truco de la barrera. Eso es como mañas que uno aprende a medida de programar en Unity en videojuegos, de que muchas veces problemas que uno pensaría que se pueden hacer por programación se pueden sacar por mecánicas, como crear un cubito de barrera invisible que bloquee. Y muchas veces es más útil y más rápido que podemos hacer un script para la devuelta del gancho. Entonces por eso quedamos un cubo en barrera. En barrera en propiedades, que es este cubito que está en el centro, le vamos a decir que la escala en X sea 50. Como ya queda la línea así, la barrera, que sea 50. Y la posición en Y, que sea 6. Menos 6. Ya. Aquí tal vez no la veamos, pero si vamos a la scene, la vamos a ver acá. Menos 6. Entonces, si vamos acá, perdón, la modifiqué desde la scene acá. 50 en tamaño y la coordenada Y en menos 6. Menos 6. Listo. Como ven, está acá debajo del cubo. O sea, yo disparo y él va a llegar a que colisione con esto. Así. Entonces yo disparo el gancho y yo visualmente tengo este campo visual aproximadamente hasta por acá, tengo campo visual. Entonces la garra va a hacer toda la transición de aquí hasta que toque este cubo, esta línea que tengo acá de barrera, y va a retornar. Entonces siempre que yo tenga, es como el que me cierra mi nivel, como en el rollable, donde le colocaba paredes, básicamente lo mismo, sino que me ahorra mucho trabajo eso. Importante, cuando vaya a barrera, le voy a remover el Mesh Renderer. Le digo Mesh Renderer, este componente de acá, y se lo remuevo. Remover componente. ¿Qué pasa? Cuando removí el componente Mesh, vamos a ir de nuevo a barrera, ¿no? Y le voy el componente Range, acá, lo hago de nuevo. Vamos a barrera, son los componentes de barrera. Me ubico sobre Mesh Renderer, el que está en la parte entre material por lo general. Y en opciones, en esta tuerquita, y le doy remover componente. ¿Para qué hago esto? Si se dan cuenta, cuando le doy remover componente, se hizo invisible, ya no lo veo. Entonces el objeto está ahí, su física está ahí, su collider está ahí, pero yo no lo renderizo. Para que no nos saben renderizar es cuando él crea el objeto, o sea, él toma las posiciones de memoria y me crea el objeto, como tal físicamente en el juego. No necesito renderizarlo, pero como les mencionaba, solo quiero usar su collider donde colisiona. Entonces no lo renderizo.
ahorro memoria y no queda visual para el sujeto. Porque otro truco que yo puedo hacer acá es simplemente decirle en barrera, simplemente le digo que me lo esconda, lo escliqueo, que no sea visible, y también sirve, pero obviamente estoy generando el gasto de memoria de renderizar algo que no voy a usar físicamente, entonces es mejor remover ese componente, es más cómodo. Y no siendo más, ya vamos a hacer para terminar de preparar todo, vamos a ir a la carpeta Assets, vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a poner prefabs. Por costumbre yo suelo tener la carpeta prefabs donde voy a colocar imágenes, modelos, música, sonidos, todo lo que yo son prefabricados que ya tengo hecho, puedo usar en mi juego. Entonces los uso en la carpeta prefabs. En Assets vamos a importar el que les pasé, importar el custom package, y este debe estar en Assets. Sí. Para cuando lo tiene internet, si lo tiene en la casa y le queda más fácil, la forma correcta es ir a ventana, Asset Store, que la verdad dudo mucho que cargue aquí, pero sí, no está cargando acá. Entonces en la Asset Store está ese que les pasé el game, está en la tienda de Assets. Ustedes van a Asset Store, buscan Gem y ahí les aparece el Game Shader. Pero pues no es de internet, vamos a importarla normalmente. Vamos a import, vamos donde la tengamos. ¿Ah? No me los está dando importar el custom package. O sea, porque también podría importarlo por inyección directa, pero como que no quiero hacer eso. A ver, importar nuevo asset. Ok, listo, ya me di cuenta que era. Entonces vamos a Assets, nos damos a la carpeta Prefabs, que es donde voy a tener mis Prefabs, como se llamen. Y vamos a crear una nueva carpeta aquí que se llame gemas, pues para tener en cuenta que vamos a tener las... O no, no coloquémosle gemas, coloquémosle modelos, porque también vamos a colocar la roca. Sí, tenemos una carpeta dentro de Prefabs, entonces tengo la carpeta Assets, prefabricados, modelos. Y vamos a ir a la pestaña de Assets y vamos a importar nuevo asset. Vamos a la carpeta Game Shader que teníamos, Source, y acá están los 4. Le vamos a importar esto. Materials tengo. Tengo los materiales. Shift. Exportamos este prefab. Y ahí damos. Vamos a ver qué tal no le importa. No está importando bien. Momento. Ok, continuamos. Entonces estamos importando el asset. Como tengo los assets sueltos en una carpeta, no los puedo importar directamente cuando los descargué. Entonces tengo ese problema. La forma más práctica de hacerlo, no es como lo correcto, pero la forma práctica de hacerlo es que vamos a seleccionar la carpeta Game Shader, donde tengo mis assets. Acá, Game Shader. Debe pesarles aproximadamente 300 kilobytes, 300 kilobytes, no pesa mucho. Pero Game Shader. La copiamos. Vamos a donde está nuestro proyecto. En este caso yo lo tengo acá. GW Miner. Assets. Prefab. Modelos. Y la pego. Pegar. Entonces van a donde tienen guardado su proyecto general, la ruta general. Acá les va a aparecer Assets, Library, Project Setting y Temporal. Vamos a ir a Assets, Prefabs, que fue la carpeta que creamos nosotros, Modelos, y ahí pegamos la carpeta que copiamos, la que les pasé, Game Shader. Luego vamos a Unity y va a decir compilando scripts e importando assets. Entonces esperamos. Ahí se demora un poco, depende de la velocidad del PC porque está importando esos assets. Ya cuando esté listo, Unity nos va a decir.
Y ya debería aparecer el folder acá en prefabs, en modelos, James Shader. Debería aparecer la carpeta que veamos, está acá. ¿Qué error les da? ¿Qué error les dice? Solo mira. A ver, los símbolos estructurados de... Ah, ya sé qué es esto. Ok, si cuando importaron algunos es probable que les haya dado el error de source. Algunos me dicen que les dio el error con el, digamos, yo llamo acá este Great Diamond, y me dicen que les dio un error de, a ver si lo puedo generar aquí. Aquí no me lo generó. Les dio un error que dice que estaba texturizando y que por el tamaño de algo no se puede hacer, ¿cierto? Algo así dice. Entonces, ¿qué pasa? En algunas versiones, y esto ya es más como bugsitos o cositas así, que va más de en qué versión yo texturicé, y en la versión de texturizador que estoy usando, ya son como bugsitos en eso. Entonces, acá ustedes van al asset, ya cuando lo tengo acá, voy a la parte que dice shader, acá inferior, y miran qué shader están usando. Algunos con el estándar les da el error. Si con el estándar les da el error, ustedes van a FX y lo cambian a Diamond. Y no les va a dar error. Entonces, si les dio con uno, les debe dar con todos. Entonces, la forma práctica de repararlo es seleccionar los 4 a la vez. Vamos a la parte inferior en las características. Es que me la acertó. A lo mejor uno por uno. Queda más 60. Y voy mirando con uno y le miro si estos son del estándar o está texturizando por FX Diamond. Si le ve el error, la verdad es que hay unas figuras como este diamante que si la texturizo usando FX Diamond me va a quedar algo fea. O sea, pues se vuelve algo oscura, o sea, no le quita la parte de las sombras. Entonces vamos a darle al estándar. Ese error no molesta para nada, es más que el texturizador no puede reconocer la forma en que usa el mesh en ese objeto. Pero ese error no les va a dar ningún problema. O sea, pues sale el error, pero cuando hagan el juego como tal no debería molestarles. Es más de texturización. Cuando ustedes usen un asset o importen un asset de la tienda, a veces trae problemas como esos. Y se mira además que todo con el shader, porque es que si se dan cuenta el shader es un ¿qué? Un compilador, si no lo conocían. Se me internet, verdad. El shader es un compilador. Entonces yo voy a Edit Shader y ven acá, el shader es un compilador como tal. El shader es un script, un compilador que trae por defecto Unity. Entonces la verdad no vale la pena ponernos a mirar eso. Si ya es un proyecto más grande, algo más importante, que de verdad tengo que ver cómo es ese shader, vale la pena mirar. Pero profesor, el ejemplo está bien que tiene ese error, igual no afecta nada, la verdad. Más como que el compilador tiene su problemita ya haciendo con ese shader que recibe del asset, pero eso no importa mucho. Si de verdad les molesta mucho el error, pues lo pueden poner en estándar, FX, diamante, o lo dejan en estándar. Les va a dar la advertencia del mesh, pero no les va a molestar en nada cuando hagamos los scripts. Ok, entonces ahora vamos a agregar los 4: Great Diamond, Lavender Diamond, Purple Diamond. Ahí deben aparecerme. Sí. Los jalo y los agrego acá abajo de barrera. Ahí aparecen los 4. Ahora los selecciono todos. Y les digo en la escala que sea de punto 3 y punto 3. En las características le quito que no me use gravedad. Por efecto de tener marcada usar gravedad, le voy a decir que no quiero que use gravedad.
pero que sí sea cinemático, porque las gemas van a ser jaladas. Entonces sí quiero que sea cinemático. Sales con pequeñitas, démosla en 1. Es que tan fácil quedan en 1. Es que se ven como muy pegadas. No sé, yo las hacía perfecto en punto 3. No, creo que hay una forma de arreglar más fácil. Esto sí que no creo. No forma de hacer esto más fácil. Vamos a hacer algo para que nos quede más cómodo. Vamos a hacer las propiedades aquí y luego lo llevamos al esquema con las propiedades puestas para que uno la sobrescriba y no la mueva. Entonces lo mismo, la selecciono acá directamente en el prefab .3.3.3 que no use gravedad pero sí use cinemática y listo. Esas son las capacidades de las características que necesitamos por ahora. Ahora, muy importante, ¿ustedes ya han manejado tags? No, la proyecto todavía no ha manejado tags. ¿Sí? ¿Tags? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es crear punto 3. Sí, pues eso es a gusto. Lo importante aquí, más que la escala y eso, porque eso va a cambiar es cómo se vea y eso, y luego en el generador cambia, eso no importa. Importa es que no tenga gravedad, porque si no, cuando dice los cosas van a caer, y que sea cinemática, para que cuando interactúe con el gancho pueda ser jalada. Vamos a crear, ya que estamos acá, vamos a crear un tag. Vamos a crear un tag que se llame gema. Pero, ¿con qué es? No, el tag se puede generar en cualquier lado. Crearlo como tal, luego si a cada uno le va a asignar el tag. Pero la creación se puede hacer en cualquier parte. Un tag que se llame gemas y otro tag que se llame rocas. Uno que se llame gemas y otro que se llame rocas. Que hemos dicho que empezamos con gemas y con rocas. ¿Para qué usamos los tags? Para cuando yo haga la comparación de la colisión con el objeto, cuando colisione, yo comparo el tag. Si el tag me dice gema, pues es cuando es una gema obtuve un punto. Si el tag me dice que fue una roca, pues no obtuve puntos. También se puede hacer la forma clásica que se maneja en programación así como básica, es colocarle un atributo al objeto y luego compararlo con ese atributo. Pero en Unity es mucho más cómodo trabajar tags, además que trabajar atributos suele poco eficiente cuando yo tengo, digamos, 40 diferentes tipos de objetos y a cada uno le coloco un tag. Es muy engorroso y hacer las comparaciones es muy molesto. Y Unity nos da esa ventaja que es crear un tag y luego veremos en el script que yo llamo una función compare tag, que la función me compara los tags automáticamente. Me ahorra todo ese proceso de hacer el ciclo que me compare si eso no es. Entonces ya creados los tags, vamos a tomar las cuatro gemas que teníamos ahora sí y las vamos a llevar al esquema. Si tal vez les queda un poquito pequeña, pues hagámosle un resizing para que se vea más clara. Selecciono todas, les digo que me la escale a que 1.6 pongámosle, que seamos como listo. Ahí sí os gustó, la verdad, pues ahí más la dificultad, la idea es que sea lo suficientemente grande para que pueda ser agarrada también, la idea no se quede mínimo. ¿.6 más? Sí, es por gusto, eso les damos a gusto. Si ustedes tal vez les parece que es pequeña, la pueden colocar en 1, como quieran. Luego ya, si de pronto la cabeza del juego ven que les genera muy cercanas o el gancho no alcanza a coger una, ya se ve, pero pues ahora es también así. Ahora lo que sí vamos a hacer es ir a cada una en la pestaña de tag, vamos a colocarle un tag que sea gemas. ¿Qué estamos diciendo? Que cada uno de esos objetos es una gema. Vamos a... Sí, pero por buenas prácticas es mejor colocárselo a cada uno, porque a veces nos da un tag de más a un objeto que no queremos. Y el problema con los tags es que ya cuando le define un tag y comienza a hacer la programación, si le define un tag a lo que no era, a veces molesta mucho. Pues como experiencia propia, me ha pasado que a veces yo seleccioné y no sé, se me fue barrera y le puse el tag gema barrera. Entonces va a comenzar a errores muy extraños y muchas veces que un objeto que no está tagueado para hacer una función, la está haciendo. Digamos que todos son de tipo gema. Ya como vale más color o visual, si ya vamos a hacerlo más pulidito, podemos colocarle de fondo un lienzo. Pero aquí como para hacerlo más rápidamente,
en la parte de main camera, la cámara principal, en cámara, dice que si quiero skybox, lo voy a colocar color sólido. Y lo voy a colocar un color, no sé, tipo tierra, que se fue como al tipo minero. Un color como este, tal vez, así. Le coloco ese color sólido de fondo. Ya si quiero que quede más bonito con un fondo de rocas, pues le coloco como tal el tapizado que yo quiero colocar, la imagen que ya tenga de prefab. Pero por ahora, para así hacerlo ahí, pues que tenga un fondo, un color plano, está bien. Ya haciendo esto, terminamos toda la parte que es la creación. Toda esta parte fue la creación. Ya tenemos acá el que engancha, tenemos las gemas, las rocas las iremos generando, luego vemos cómo se generan las gemas. Entonces ya ahora, como tal, tenemos los objetos, pero no hace nada. Entonces aquí es donde empezamos ya a hacer los 4 scripts que nos van a decir cómo va a funcionar como tal. Pasamos a hacer la programación. En la carpeta prefabs es buena costumbre crear la carpeta que se llama scripts, para saber yo dónde tengo mis scripts. Entonces, generalmente era donde la creen, él igual va a llamar esa dirección, pero pues es bueno que esté creado en esa zona. Entonces damos con scripts. En la carpeta script vamos a crear un nuevo script, que es el primero, que lo vamos a llamar disparador. Crear C# script disparador. Esperamos que lo cree. De una vez podemos ir haciendo, como sabemos que este script es el que yo voy a usar con mi disparador, que es este objeto. Yo puedo jalar este script y luego relacionarlo al disparador. Entonces, si se dan cuenta, ya en disparador, acá me dice disparador script. Entonces lo que hice fue de nuevo tomar el disparador y lo llevo hasta el disparador. Y ya como aparece en esta parte disparador script. Obviamente no me pasa parámetros ni nada porque está vacío, pero ya de una vez me lo va uniendo. Entonces ahora vamos a abrir el modo develop, haciendo doble clic al C# para empezar a programar. Como pasamos a la producción, comenzamos a programar. Por defecto nos queda pues using Unity Engine, using System Collection, clase disparador, mono behavior, es un script de comportamiento. Y nos queda por defecto las funciones start y la función update. Vamos a empezar primero creando las variables. Entonces, acá porque se me cae este mouse. Ya tengo la lista de variables que usaba. Listo. Entonces, queda una variable pública. Variable pública que le va a llamar GameObject. GameObject. De tipo object y le va a llamar gancho. A minúscula, por minúscula. Gancho. Entonces queda una variable pública de tipo GameObject que se llama gancho, que es la que me va a referenciar el gancho. Como acá. Entonces quiero otra variable pública, pero esta vez un booleano, y le voy a llamar disparo. ¿Para qué creo esta variable disparo? Cuando yo voy a hacer la acción de lanzar el disparador, yo tengo que siempre estar al tanto si se disparó o si no se disparó. Entonces cuando yo hago el disparamiento de la garra, yo siempre compruebo que la función disparo esté apagada o prendida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lanzo un disparo y a mitad de ese disparo genero otro, la variable disparo va a estar encendida, hay un disparo, entonces no me va a dejar generar otro disparo. Entonces si yo ya disparé la anclo en la dirección, no me deja volverla a disparar. Por eso es que manejo la variable disparo, un booleano, true o false. Le maneja si el disparador está en acción o no está en acción. Si no, lo contrario, cada vez que yo haga un clic, me va a generar un disparo. Luego creo otra variable, la de la animación que ahorita la generamos, public, una variable de tipo animator, que la vamos a llamar minero animación o animator, de qué más acorde. Es gusto, pero tienen que ponerse porque es la animación que vamos a crear después. Y aún no vamos a crear, pero vamos a dejar acá como nota. Pues lo voy a crear de una vez, pero la voy a comentaría porque no me la voy a crear todavía. Voy a crear una que será una variable pública de tipo gancho. Todavía he quedado la script gancho, pero eso no me voy a dejar, que será mi gancho script. Y esta última vamos a dar la comentariada, porque como yo no he creado el script gancho, no lo he creado todavía, se lo creo acá recién que me dice que no existe, porque no he creado el script gancho, por eso lo creo después, pero quiero la comentariada, porque sí sé que la voy a necesitar. Entonces la de comentariada y cuando ya haya creado el script gancho, la descomentareo.
Eso se lo podemos quitar, estos avisos de script. Sí, correcto, yo estoy llamando la función gancho script que viene de gancho, pero como yo le he creado el script gancho, pues me va a dar un error. Pero de una vez yo sé que tengo que usar el gancho a la hora del disparador, porque el disparador se relaciona con el gancho. Puedo tenerlo ahí. También puedo escribir una nota, agregar variable gancho, porque yo prefiero escribirla de una vez porque sé que la voy a usar, pero pues la comento, porque sé que me va a dar un error. Entonces son unos, y esas son todas las variables. Ahora como tal ya presionamos a hacer el update. El start no lo necesitamos en esto. Vamos a borrar. Comenzamos a trabajar con el update. El que nos queda por defecto. Si no lo tienen quedado por defecto, pues void update, creamos una nueva función, que es la que usa Unity. Entonces, para esta tenemos dos condiciones. Queremos un condicional que nos diga, cuando yo presione el botón, no haga clic, o el efecto que va a decir va a disparar, y que a la vez lo compare con la función está disparando, lo que les mencionaba. Entonces voy a crear un if que me diga input punto get button, en este caso voy a usar el del click, entonces get button down, y le paso como parámetro, está acá, comillito, fire one, que es el de que hizo el disparo, y este lo comparo si a la vez se da con una forma de llamar acá disparo. Y ya está. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué hice ahí? Creé el if que me dice si el input button button, o sea, si cliqué, básicamente lo que estoy diciendo ahí, si cliqué y a la vez yo lo he manejado lo que estoy diciendo con llamar la variable disparo y colocarle el signo de admiración adelante, quiere decir que lo estoy negando. Entonces, ¿qué me dice? Si hice la primera parte, me dice si hice clic y además no he disparado, la variable disparo es falsa, entonces ejecuto la función que se llama disparar. ¿Cómo le más fácil? Clic uno, sí. Disparar, garra. O sea, la única función que va a llamar. O sea, la defino después, pero pues la llamo. Listo. Ahí la variable disparo ya tiene valor. No, la variable no. Esa se lo doy después, cuando haga la animación y eso. Pero como está ahorita, no, pues no la tengo que hacer. O pues igual se puede empezar false, pero pues no altera la verdad. ¿Cómo? Sí, eso es lo que va después, pero pues, o sea, yo cuando, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando me haga eso, ¿qué quiero? Que dispare la garra. Entonces, quiero que el método disparar garra. Y eso luego tengo que crearlo, obviamente, porque no lo he creado. Pero pues en este if, solo me hace eso. Me compara si ya eso lo creo. La de este. Listo. Ese era void, sí. Con la función void, disparar garra. ¿Con cuál tiene los shift? ¿Cuál tiene el de abrir este? El de abrir, ¿cuál lo tiene? Ok. Entonces listo. Ahora sí quiero la función disparar garra, que fue la que llamé anteriormente. Entonces, para empezar quiero comprobar, ahí sí le doy valor, disparo, sacar el mouse, disparo es igual a true, el valor es booleano, y minero, la función minero animación que tenía antes, minero animator me aparece ahí, punto speed, ahí cuando puse uno punto me dice todas las características que tengo a la disposición, en este caso quiero la velocidad, speed igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el disparo sea true, ¿verdad? O sea, entro a disparar la garra, ya sé que la voy a disparar. Disparo, le puedo hacer true, está haciendo un disparo. Cuando le doy el disparo a true, ya no me va a hacer más disparos. Y la velocidad de la animación de la garra, que es la que se genera, está oscilando. Cuando ese caso de que haya disparar, 0, se queda quieta y procede a hacer el disparo. Si yo le pusiera esa asignación de 0, la garra dispararía y seguiría moviéndose, entonces la trayectoria pues sería oscilante. Entonces en el momento en que yo paso a hacer el disparo verdadero, la garra se detiene, su parámetro de velocidad de la animación pasa a ser 0
y sigue con el disparo. Voy a terminar de escribir luego con la animación. Entonces llamo raycast hit, el raycast hit, para cuando yo vea la función physics, que es la que me dice cuando hago el disparo de físico y el lanzamiento. O sea, en Unity hubiera hecho esto en otro, digamos, yo hubiera hecho esto en C++ o bien en Java. Yo tendría que programar la función que me hace la salida de la garra, la salida no, sino el lanzamiento direccional de la garra y eso, y tenía que ver las físicas del lanzamiento como tal, que le mencionaba, pero pues como yo estoy usando un engine, la gracia es que yo use las funciones, que haga uso de lo que me permite. Entonces por eso yo voy a usar el raycast hit y la función physics, de la función física, la teoría de física. Raycast es una función que se usa para láseres, pero en casos como estos, para láseres. Raycast es el disparo de un láser. Tengo punto A a un punto B, disparo un láser del punto A al punto B. Esa es la función raycast. Esa función para casos como estos, que es la del gancho, es la misma. Yo puedo disparar del punto A al punto B. Para eso es toda esta función. Cuando necesito un disparo que necesito ver trayectoria del punto A al punto B, puedo usar la función raycast de la librería physics. Entonces, si lo hemos hecho en un no sé, creo que un Unreal también maneja ese tipo de funciones, pero si fuera un lenguaje de programación puro, tendría que haber creado esa función que me genere el disparo y la unión de dos puntos. Entonces, una variable de tipo raycast hit que se llama hits, que es la colisión como tal. Ahora, como les mencionaba que estoy trabajando en el ambiente 3D, todos los vectores que ya me van a ser vectores 3, les voy a pasar 3 coordenadas. Entonces, yo quiero crear un nuevo vector 3, le pongo down y le paso los como tal igual a la función transform, acá, transform con minúscula, que yo estoy llamando la propiedad de objeto y no la clase como tal. Entonces yo llamo transform con minúscula. Si lo llamo con mayúscula, le llamo a la clase y no la propiedad de objeto. Ahora sí, transform punto transform direction, que es la propiedad de la dirección de la transformación que le voy a dar. Es una transformación, ¿por qué? Porque yo inicio de este punto a este punto, lo que va a caer la transformación de esta coordenada a pasar esta coordenada. De la coordenada de A se me vuelve la coordenada B. Por eso le llevo la transformación, la dirección que va a tomar esto. Y le paso como parámetro vector 3 punto down, que es el que cuando baja la garra. Punto down. Este me cierra y listo. Entonces, ¿qué me dice? Que el vector 3 es la transformación de este a este, cuando hace la bajada de la garra. Que este punto A va a volver a ser este punto A cuando haga la transformación. Y ahora le agrego la parte donde me dice como tal si enganchó o no enganchó. Entonces le digo si, un if, llamo la librería physics, punto raycast, que ya la conocíamos, y le doy como parámetro el transform, punto, y ¿qué le paso? La posición. Ay, sí, me lo genera mal, por la minúscula, yo les quiero completo ya. Transform, punto, position. Ahora sí, como está en minúscula, como es el atributo y no en la clase, el atributo sí me deja darle la posición. Y entonces le paso también el down, que es donde está cayendo el flash que ya tengo. Out hit, que es la propiedad de si realizó o no el hit. Y le paso el parámetro de que va a darle valor. Entonces le paso el parámetro 100, que es lo que ocurriría cuando hace la colisión como tal. Y este es el if. Si me dice que no, simplemente quiere decir que tocó el aire. Que yo lancé ese, hizo la posición, no interactuó con nada, está bien, tocó el aire. Acá me pudiera como, parámetro down, listo. Si me dice que no, simplemente colisionó con el aire, no pasó nada. Pero ¿qué pasa si, de hecho, sí hice la colisión con este? Entonces, le hago, antes de que nos olvidamos a Unity, y la agarra por defecto, acá, gancho, acá. Gancho por defecto, quiero que sea oculto, acá. Si viene la parte del inspector, yo puedo colocarlo lo que sea oculto visible. Por defecto, lo quiero que el gancho sea oculto. ¿Qué pasa?
En programación el gancho siempre está viéndose, yo siempre estoy viendo el gancho siempre está ahí, pero cuando haga colisión con un objeto es cuando yo lo voy a hacer visible. Por eso yo le voy a decir que cuando normalmente lo voy a poner acá como defecto en apagado, y cuando haga esta colisión le voy a decir que gancho.setActive, la función setActive, y le paso verdadero. Quiere decir eso, que cuando haga colisión el gancho se va a pasar a ser visible, va a pasar a activo. Y hago la referencia, porque acá me va a dar el error, si me va a dar el error, gancho script, no sé qué habla, no, esa la creo después, mejor tenemos acá pausado, es una referencia a la otra función de del script gancho. Pongo acá gancho y me acuerdo después. Bueno. Y miramos que no tengamos problemas con las funciones. Acá empieza y termina disparador. Ahora revisamos que no tenemos problemas con las llaves, que ninguna función se nos salga donde no debe. Correcto. La función disparar, la función update. La función disparar sigue completa. Nos falta la parte que hace referencia a la garra como tal, pero ya vamos a programar el script de la garra. Pero el disparador necesitamos básicamente saber eso. Si cuando el disparador hace cuando va a hacer colisión con un objeto, entonces activo la garra. Si no, lo contrario no la activo. Si le ponen disparar gancho garra, la verdad, mientras se llama igual no hay problema. Entonces, no hay problema. Y engancho acá. Disparador. Ok. ¿Cómo? No, ese sigue. Acá ya les ha dicho que sigue apagado por defecto. Luego le muestro qué pasa, está prendido, pero la verdad no es importante ahora. Entonces me falta colectar objetos importantes. Falta una última función aquí antes de terminar este script, que es, vamos a crear una función pública porque esa la va a llamar en el script de la garra. Public void objeto tomado, coloquémosle objeto tomado. Entonces el objeto tomado, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo tomo un objeto, a la variable disparo lo doy valor false. Y a la velocidad de minero punto, ¿cómo se llamaba? No, minero, solo minero. Minero, sí. Minero animator, ¿cómo se llama? Sí, minero animator. No lo ha creado bien. Minero animator punto velocidad se iguala a 1. Entonces, ¿qué hace esta función? Una vez ya he hecho el disparo y esto, me dice que cuando tomo un objeto, cuando la función objeto tomado sea llamada, el disparo lo vuelve falso. Entonces, como yo le tomo un objeto, ya puedo realizar otro disparo. Y como él le puse velocidad de animador a 1, entonces le volví a dar movimiento. Si yo no creo esta función, me permite hacer un solo disparo y cuando lo termine se queda quieta. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo haga esta función, cuando termine la agregada, la agarrada de un objeto y vuelva a su posición inicial, le reseto el valor a la función disparo false para que pueda volver a hacer otro disparo y le coloco la velocidad a 1, vuelvo a animar, porque yo cuando disparo se queda quieto, recojo y luego vuelvo que siga haciendo la animación como tal. Y en este script no sería más, lo guardamos. Pues cuando creamos ahorita creamos el script del gancho, de la garra, como lo he llamado, le colocamos acá los ceros de la referencia a esa, se la colocamos cuando lo tengamos. Ahora lo que nos falta crear es la animación, que no la hemos creado, acá la referenciamos en el script, minero animator, pero no lo hemos creado. Entonces vamos a ir al objeto minero, solo con el mono, vamos al objeto minero, component, y ¿dónde estaba? No, si sacan component que no me aparece. Component, effects, physics.
perdón, en window, perdón. Voy a ir a minero así. Voy a minero, window, animation. Y me abre la ventana de animación, que tengo que crear esa animación como tal. Entonces, hagámoslo un poquito para crear la animación. Quiero tener en cuenta que yo cuando creé la animación me ubiqué primero sobre el objeto minero y luego fui a window y animation. Si yo me hubiera dedicado sobre el objeto disparador, me hubiera ido a window, me hubiera creado una animación del disparador y no del minero. Entonces en esta me encuentro sobre el minero. Cuando ya tengo la barra de animación le voy a hallar propiedad. Y no me lo creo sobre esa. El minero. Minero animation. Ahí hay propiedad y por acá tiene que estar en scripts. Pongámosle minero rotación. O pongámosle minero animator, que no lo desplegamos después. Y en scripts guardar. Listo. Ahí vamos a la propiedad. Recuerden el nombre que queda, le puse minero animator, pero la verdad no altera. Ahora, para crear que sea vamos a las propiedades, ya nos aparecen acá, transform, los collider mesh. En transform vamos a colocarle rotación y nos va a crear una nueva propiedad de rotación. ¿Qué tenemos ahí? Es que sale como una aquí, para empezar la animación y crear un animador. Escríbela, queda primero. Sí, créalo, dale crédito. Primero porque es que tengo que borrar todas las keys y las creo de nuevo. Ya. Entonces cuando estoy en 0, me está dando crear la key, me voy con 0. No, eso no era vuelta. Vamos a 0 para empezar. Para hacerla así no hacemos ya curvas, ya como la que sí, la curva. No me está apareciendo acá para crear la curva. No tengo unas curvas, tengo esta, pero no la estoy usando para nada. Auto. Voy a explicarme entre de uno, ¿sabes? Con 0. Esta es la escala, me la pone como sample, eso no lo modifico. No me aparece acá la casillita donde le puedo agregar aquí. Donde está añadiendo los valores. No, yo es que mira. Por eso yo voy a curvas acá. Entonces, div sheet, no quiero curvas. Este div sheet tampoco es que me deje. La tengo una aquí, pero esta aquí no tiene nada, o sea. Voy a borrarla de nuevo, vamos a curvas, pero vamos a subir. Entonces me dice porque no me va a quedar la hora. Yo le doy la propiedad de rotación, otra vez, rotación. Se mide la rotación. Me toca avisar, pero es que solo es un carajo agregarla, hay una forma de hacerlo por escrita más cómoda. No hay una forma de decirle yo qué valor quiero para esta sample, o sea, si le quiero 60 tiene que darme decir pues que no me está dando recibir ese parámetro. Sí, falta una para eso. No me lo está recibiendo ese parámetro, no sé por qué no me lo recibe. O sea,
No, el auto me tiene que molestar, o sea, no creo que el auto no siempre se lo pongo, pero como añadir aquí de hecho, pero no me lo deja controlar. Ah, ya sé por qué. Porque no estaba añadiendo aquí a la rotación sino a la curva, o sea, le añadí aquí a la curva y no a la propiedad de rotación. Entonces ya cuando me ubique acá en 0, ella tiene que dejarme, eso que le estaba añadiendo sobre la curva y no sobre la propiedad. La tiene que dejarme, menos 60. Menos. Sí, ya. Ok, ya tenemos un error, pero ya lo corregimos y añado propiedad y le digo transformar rotación, como hemos dicho, y le agrego, tengo la propiedad de rotación. Me ubico en el punto acá en sample en 0, acá, en el momento 0. Miro que es el momento 0, correcto, y la rotación en Z va a ser de menos 60. Ah, no, perdón, la rotación en X. Sí, porque yo creo que se llama así. Menos 60. Y luego me ubico en... Esta escala está muy fea. Tiene que... ¿Cómo que no le aparecen las coordenadas? No, sí, o sea, los colores ahí. Ah, no importa, lo importante es que sea en X. O sea, yo en X tengo que tener menos 60. Sample 100, que no dé problemas. Y la escala es menos 60. Listo. Ahora me ubico en 5. A ver, esta está pequeñita. ¿La tiene en milisegundos? Que la tiene en milisegundos, que la tiene en milisegundos o centésimas de segundos. A ver cómo hago. ¿Cómo sabes? Pues ahí son los presets de efectos, si no estoy mal. Ahora la tengo en mili. Nunca te salimos Vamos a poner que es mili también y miramos. Escribamos la animación. Y la verdad no estoy seguro aquí qué escala tengo, pero como le 5000, suponiendo que tengo en milisegundos. Y le coloco de nuevo en menos 60. Entonces, ¿qué tengo? Perdón, sí, en X. Z no. En X. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que tanto en el inicio como en el final de la animación yo estoy ubicado en la coordenada menos 60. Y me dirijo al... Me dirijo al inicio. Acá, ¿dónde está el inicio? La animación acá. Y busco la mitad, que sería 2500. Que le hice de 0 a 5000, voy a 2500. Y 2500 lo ubico en 0. Cosa que en la mitad se ubique en 0. $2500. Acá el sample le coloco que es 2500. Ahora rotar por la coordenada X. Se lo tiene como que en décimas de segundo, creo.
Sí, es que solo tiene una coordenada muy rara. Es complicado. Ahí le pueden dar acá en el botón rojo, en Record Animation, y luego en Preview Animation para ver qué tal está haciendo. Entonces acá vemos que nos está rotando de la manera que no hay, porque solo voy a hacerlo así. En el punto 0, la animación debe ser punto 0, creémosla, ¿no? Porque esto está todo feo. Y en 0, esto lo quiero en 0, esto lo quiero en menos 60. Lo tienen, no sé, me toca por eso probar 50.000 o... Cero. Sí, me lo estamos viendo una coordenada. Ah, ya vi que es. Son las curvas. ¿Luego también se le está generando así? ¿Con esa oscilación? Entonces aquí me quedó una curva extra. Pero sí se le está animando. Colocándole menos 60, 0 y 60. Es por esta curva, no debería estar así. Si los hace así, es mejor que lo generen de nuevo. Para mirarlo bien, porque es que no debería generarse así. Tiene muchos keys. No sé. Las keys. ¿Lo termino ahí? ¿Lo termino ahí? ¿Cómo? ¿Se ha podido? Ve. No puse. ¿Qué, muchachos? Acá la animación se la estoy viendo porque tengo un problema aquí, no sé por qué con esta línea de tiempo. Quiero que revise la escalada, pero no sé qué sea, le estoy viendo la animación. Porque igual lo que les está dando la mayoría, si no es lo que les puse aquí, es que no le está generando algo similar a esto. La idea es que lo genere solo en 2 coordenadas, mucho más lento. ¿Qué quiere decir? Que le estamos haciendo como en vez de 5 segundos, que es el estándar, lo está haciendo en 0.5 segundos, si no estoy mal. La animación como tal. Entonces traemos así y luego la trabajamos. Pero si se dan cuenta, ya nos creó el minero y la animación minero en la carpeta de scripts. La podemos dejar ahí o la podemos dejar a la animation, como quieran. Pero es importante que esté creada porque yo la referencio en este script. Entonces ya puedo votar para el manejo de la que yo acá necesitaba que les quede dependiendo del gancho acá esta función, necesito que darle script gancho. Entonces voy a crear feature script gancho. Voy a crear un nuevo script que se llame gancho. Voy a programar el gancho. Lo creo y lo abro con mono. Esto. Que más me falta de color que yo tengo que instanciar de acá.
Gancho, gancho, script. Ese es otro animado. Ay, cuando yo se lo tengo. Yo creo que llegar por ahí hoy y la otra cosa terminamos los dos scripts que faltan, ¿les parece? Que la animación que así se las quedo viendo porque no sé por qué esta escala no me miró bien. Entonces por el momento quedamos con el script disparador, que ya está listo. Y el script gancho está acá, démoslo ya.